¿Puede un destino escrito con tinta en un contrato valer más que el latido de un corazón? En un pueblo de muros encalados y calles que olían a salitre, dos hermanas aprendieron pronto que la palabra honor podía pesar más que la propia sangre. Era la primavera de 1834, las casas olían a aceite de lámpara y a pan recién hecho. El viento traía el rumor de ruedas y la lejana llamada de un barquero. La casa de su infancia tenía suelos de tablones que crujían como secretos y un escritorio de caoba donde, la última noche antes de morir su madre, una mano temblorosa dejó una pequeña llave de latón con una muesca que parecía una estrella. La llave se volvió un talismán, fría al tacto, con el brillo gastado de los objetos que han esperado demasiado. La mayor, de 18 años, era mesurada, con las manos acostumbradas a remendar y al silencio. La menor, 16, llevaba el cabello suelto cuando nadie miraba, y una risa que desarmaba a los hombres más recios. Ambas amaban libros y amaneceres, pero igualmente estaban marcadas por las costumbres, dotes, pactos, la reputación que se hereda como un vestido demasiado pequeño. Su padre, quebrado por deudas y orgulloso hasta el último aliento, dejó en manos del padrino la promesa de matrimonios ventajosos, hombres de cuentas sólidas y miradas frías, a cambio de saldar acreedores. Ninguna de las dos fue consultada. Había, sin embargo, amores imposibles. La menor había encontrado en el maestro del pueblo una voz que hablaba de geografía y de mundos donde el honor no se compraba. El maestro enseñaba con tizas polvorientas y sonrisa de esperanza, prometía un futuro de letras y aulas. La mayor, en las pocas cartas que podía robar de la biblioteca del convento cercano, había descubierto un joven oficial que hablaba de mareas y de libertad, y cuyo andar en botas dejaba ecos en su pecho. Nada de esto importaba para quienes contaban monedas. El pacto estaba sellado con lacre. La llave, quieta en un cajón, parecía esperar. ¿A qué arriesgarías tu nombre si la verdad pudiera liberarte? La llave no era solo metal frío, era la posibilidad de abrir algo más que un escritorio. La complicación llegó con la velocidad de un trueno. Al abrirse el escrito donde su madre había guardado cartas, la llave reveló tinta invisible a la vista apresurada. Había una carta dirigida a ellas, escrita con letra pequeña y clara. Decía que la familia, desde siempre, había usado matrimonios como salvavidas, pero advertía algo peor: los hombres prometidos no eran meros comerciantes respetables. Eran prestamistas que planeaban quedarse con la casa y con los bienes de las hijas, dispuestos a casar no por afecto sino por cálculo. En otro sobre, sellos y firmas demostraban un acuerdo entre el padrino y los futuros esposos. En la correspondencia había menciones en palabras crudas de rutas de contrabando por la costa. La clave, una mención a una deuda que solo se saldaría con la unión de ambas hijas. La tensión subió como un copo que desemboca en avalancha. ¿Saldrían corriendo? ¿Denunciarían y condenarían a su propia sangre? Para una pequeña comunidad, la deshonra era una sentencia casi corporal. Si hablaban, la vergüenza recaería sobre su casa. Si callaban, venderían sus vidas por un bolso de monedas. El maestro y el oficial ofrecían amores sinceros, pero limitados por su pobreza y por el escarnio público que una rebelión podría provocar. La llave brillaba en la palma de la mayor como si pidiera una decisión. Un micro momento de esperanza. La menor habló de huir esa misma noche, con lo poco que pudieran llevar en un zurrón, hacia la casa del maestro. Sus ojos ardían, el viento olía a tomillo y a peligro. Pero la mayor pensó en su madre, en la plaza donde la gente murmullaba, en la posibilidad de que una fuga dejara a la otra sin defensa. El corazón y el deber se enredaron como cintas en el peldaño de una escalera. Cada nueva carta que la llave abrió añadía capas, recibos de embarques extraños, menciones a nombres de gobernantes locales comprados con botines, y una lista en la que ambas hermanas aparecían como garantía. Era una traición planificada con paciencia, un matrimonio que no buscaba alianza sino apropiación. Y en esa lista, como una sentencia, había una nota: si la unión se cancelaba, los acreedores perseguirían la casa hasta las últimas tejas. Había pues una amenaza financiera que podía convertir la libertad en ruina. ¿Qué peso tiene la libertad cuando amenaza con dejarte sin techo? La respiración fue un alivio breve. La noche traía hojas y el canto de un gallo que se negaba a lo obvio. La decisión debía tomarse en público. La tradición, que tantas veces había confinado, ofrecía ahora el escenario donde la verdad podía arrancarse como un vendaval. En la plaza, bajo campanas que resonaban como juramentos,
La boda fue convocada. Las hermanas caminaron con vestidos que olían a almidón y a lavanda, y la llave se escondía atada al forro, fría contra la piel, lista para abrir no un cajón sino el porvenir. El punto de inflexión llegó como una canción rota. Frente al altar, donde la multitud esperaba murmullos de celebración, la mayor hizo algo que ninguna dama de su mundo se atrevía, dejó caer su abanico, se volvió hacia la congregación y sostuvo la llave en alto. La madera del banco crujió. Las palabras salieron como si la llave abriera más que una caja. Leyó las cartas, el pacto, los nombres. La plaza se sumió en un silencio que cortaba como un puñal. No fue solo una acusación, fue una confesión de qué significaba amar, y de que amar a veces exige desafiar los códigos que te aprisionan. Hubo quien gritó, quien escupió el insulto cómodo. Hubo quien al oír la verdad sobre contrabando y engaño, se volvió para ver a los hombres prometidos con ojos distintos. El padrino, pálido como un pergamino, intentó arrinconarlas con su propia versión, que la familia estaría arruinada, que la reputación se perdería. Pero el juez de la villa, obligado por la evidencia que la llave había sacado a la luz, ordenó investigar. En semanas, las rutas se descubrieron, los hombres fueron detenidos y la deuda, si no saldada, perdió su cabeza simbólica. La victoria no fue completa ni limpia. La mayor sufrió la sombra del escándalo. La menor vivió el dulce riesgo de huir con el maestro, pero sin la solemnidad de una boda reconocida. La casa quedó parcialmente grabada, pero con el tiempo se encontró una solución que no pasaba por vender la vida de las hermanas. La llave, que había empezado como un objeto de memoria, quedó en el pecho de la mayor, ahora más cálida al contacto del cuerpo. Había abierto más que tablones, había abierto la posibilidad de definir el propio destino. La lección que quedó en las calles empedradas fue simple y valiente: el amor no es siempre el refugio cómodo de la pasión, a veces es la decisión difícil de plantar cara a la costumbre. La llave, esa pieza de latón con la estrella, volvió a su sitio, pero con otro sentido. Ya no servía para guardar secretos de cuero y papel, servía para recordar que la valentía puede transformar un objeto que aprisiona en un recuerdo que libera. Al final, en las tardes templadas, la mayor recorría el aula que había abierto con el maestro y la menor enseñaba a leer a las niñas del pueblo. Sus vidas no fueron las de novelas congratuladas con finales idílicos, pero tuvieron propiedad, risa y una extraña dignidad, la que nace de escoger. Y cada vez que la llave tintineaba en la mesa, ellas la miraban y sonreían, no por haber roto leyes, sino por haber aprendido que el honor verdadero exige, a veces, voltear la cerradura con la propia mano.